Creemos que veremos la gloria del Señor, veremos su bondad, su gracia y su favor en operación. Amén. Dile que está al lado tuyo, nada está perdido. Amén. Hoy voy a enseñar algo muy importante y creo que debemos de entenderlo. La palabra del Señor nos trae luz acerca del conflicto que vive hoy las naciones. Las naciones, lamentablemente, hoy en día viven en una temporada más oscura que hace años atrás. En una temporada donde la inmoralidad aparentemente ha cobrado más fuerza, donde la corrupción, la violencia ha cobrado más fuerza, aparentemente. Y cuando uno estudia la palabra, cuando uno va a la palabra, uno se da cuenta que estas cosas que hoy vemos ya fue declarado hace muchísimos años, miles de años atrás. Fue anunciado, fue advertido por profetas. Así que para la iglesia del Señor entendida, lo que hoy vemos en el mundo no debe ser nuevo para nosotros. Pero debe ser extraño que la iglesia no se levante. Eso sí debe ser muy extraño. A eso sí no deberíamos de conformarnos y a eso creo que deberíamos de sorprendernos. De lo que ocurre en el mundo ya fue profetizado, ya fue declarado, ya fue anunciado por profetas, siervos del Señor, por el mismo Jesucristo, por los apóstoles. Pero lo que hoy sucede en la iglesia sí debería de extrañarnos, de sorprendernos y de alguna manera de desesperarnos a buscar manifestado lo que Dios ha prometido para su iglesia. Creo firmemente y sin dudar alguno que veremos un despertar sobre la iglesia, que los corazones serán avivados, que los corazones serán encendidos, que Dios sigue obrando, pero hay que seguirlo anhelando, hay que seguirlo orando, hay que seguirlo creyendo, hay que seguirlo peleando, hay que seguir proclamándolo. David dijo, mi alma y mi carne tiene sed de ti, quiero ver tu gloria y tu poder. Ese debe ser el anhelo nuestro. No importa qué tan cómodo podamos vivir, porque tal vez todas las cosas son suplidas, tal vez estamos bien en el hogar, en la familia, pero está bien, en el hogar estamos bien y en la familia está bien, pero como iglesia, de acuerdo a la asignación y posición que hemos sido llamados, dile que hasta el lado tuyo no estamos bien. Y eso debe de preocuparnos. Tal vez su economía esté bien, su salud esté bien, pero el estado de la iglesia debe de mejorar, debe de cambiar. Amén. Quiero que vayamos a Oseas, capítulo 4, verso 1. Vamos a ver lo que dice el profeta de la Mocolí, Oseas. Oseas 4:1. Es el profeta que Dios usa en este tiempo, en esa temporada, y mire lo que él empieza a declarar por parte de Dios. Le dice al pueblo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Nosotros, todos los moradores, los habitantes, los terrícolas. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y aquí va el porqué, la causa. Porque no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Parece ser que en esta época se estaba viviendo un tiempo muy oscuro, muy inmoral, de mucha perversión, de mucha corrupción, de mucha violencia, de mucha idolatría, todas las cosas malas que usted se puede imaginar. Y a través del profeta Dios empieza a declarar y a proclamar el porqué del momento, el porqué vive esa nación cosas terribles, de por qué Israel está viviendo un tiempo oscuro. Y él dice: porque no hay verdad. Si no hay verdad, posiblemente todo Israel estaba caminando en engaño, en mentira, en astucia. No hay misericordia. Y no había conocimiento de Dios en la tierra. Recuerde que algo que tiene Israel, o tenía Israel,
era que con facilidad se pervertía a adorar a otros dioses, caía en idolatría con facilidad, cambiaba a Dios, cambiaba las leyes de Dios, cambiaba los mandamientos de Dios por ir a ofrecer sacrificios a ídolos, a Baal, a Acera, a Moló, a tantos ídolos que habían en ese momento. Y por ende cambiaban las ofrendas, el sacrificio que se le daba a Dios para dárselo a estos ídolos, a estos Baales. Pero resulta que esta ofrenda, estos Baales, conllevaba a sacrificar un hijo, conllevaba a prostituirse, conllevaba a fornicar, conllevaba a matar a los niños a tan temprana edad. Y ellos los colocaban como ofrenda, como sacrificio, y eso era para ellos supuestamente adoración, porque esperaba de estos ídolos bendición, esperaba de estos ídolos prosperidad, esperaba de estos ídolos bienestar. Y a causa de esa idolatría, Israel fue perdiéndose en el camino, separándose del camino del Señor, separándose del temor a Dios y del conocimiento a Dios. Entonces Dios le habla al profeta a Oseas y le dice al pueblo: oíd palabra de Jehová. Dile que está al lado tuyo: oíd palabra de Jehová. ¿Por qué muy explícitamente habla Dios de esta manera a Oseas de esta manera? Porque el pueblo comúnmente llega a pensar y a creer que es el pastor o el predicador o el profeta que está trayendo este mensaje, y pierden de vista que es Dios hablando a través de un siervo, hablando a través de sus escogidos, hablando a través de sus llamados. Puede haber mensajes de mucha bendición en este lugar, de mucha exaltación, donde su fe se eleva, donde su fe es avivada y es palabra de Dios. Pero también puede haber mensajes donde son confrontativos, correctivos, y sigue siendo palabra de Dios. Para el ser humano que simplemente se deja llevar por sus emociones y sus sensaciones, para ellos es más fácil hablar o decir que Dios me habló cuando se refiere a que Él me va a bendecir, de que Él me va a prosperar, de que me dio una palabra, me agarro de esta. Y es más fácil decir: Dios me habló hoy en el culto, a diferencia cuando es un mensaje que confronta directamente en el corazón. Se nos hace un nudo en la garganta reconocer que Dios me habló. Amén. Cuando se trata de corrección o de confrontación, estamos creyendo que el mensaje es para el que está al lado mío, que ese es para el que está a mi derecha y este mensaje es para el que está a mi izquierda. Pero con dificultad podemos reconocer que es Dios hablándome. Y dile que está al lado tuyo: es palabra de Dios. Muchas veces he tenido cierta comisión de traer cierto tipo de mensajes, y donde he sido muy sincero con la iglesia, mensajes donde no he querido por nada predicarlo, pero mi corazón es muy impulsado por el Señor a hacerlo. Y muchas veces son estos mensajes donde uno no gana popularidad, donde el rating de uno no sube, y donde tal vez soy criticado, malinterpretado, o tal vez me tiran piedra por ese tipo de mensaje. Pero me da mucho dolor porque piensa la gente que soy yo el que quiero fregarles la vida, y no creen que es Dios que quiere salvarles su alma, su vida, su familia, su hogar y su destino. Amén. Dile que está al lado tuyo: aquí encontrarás palabra de Dios. Hijos de Israel, ¿por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento en Dios, de Dios en la tierra. La pregunta que yo me hago, dice la palabra: no había conocimiento de Dios en la tierra. ¿Será que había ausencia de predicadores? ¿Será que había ausencia de profetas? ¿Será que era la ausencia de maestros, que por eso el conocimiento de Dios no estaba en la tierra? ¿Cuál sería la razón? Y mira lo que sucede cuando el conocimiento de Dios escasea en la tierra. Verso 2. Pongan el verso 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
¿Qué nos muestra el Señor? Que cuando no hay verdad, cuando no hay misericordia y cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra, los perjuicios, la mentira, el engaño, el hurto, el adulterio, todo tipo de pecado e inmoralidad empieza a prevalecer sobre la tierra. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Será esta una de las causas del sufrimiento de muchas naciones? ¿Será esta la razón por la cual hay tanta inmoralidad, tanto organismo, tanta institución que se ha levantado en contra del diseño de Dios? ¿Será que este mundo cada día se pervierte, cae en corrupción y en inmoralidad porque sencillamente no conocen o no tienen conocimiento de Dios? Mi tema de esta noche es llenando la tierra con el conocimiento de Dios. Dile que está al lado tuyo, llenando la tierra con el conocimiento de Dios. Diga conmigo, conocimiento. Conocimiento no es una información. Y eso yo quiero que lo tengan muy claro. Conocimiento no tiene nada a ver con información, con que tú te hayas aprendido. El Salmo 23 no indica que tú conozcas al pastor del Salmo 23. El católico puede aprenderse el Salmo 23, el ateo puede aprenderse el Salmo 23. Una cosa es saber y haberme memorizado Salmo 23 y otra cosa es conocer al pastor del Salmo 23. No sé si me explico. Una cosa es saber Juan 3:16 que el Padre envió a su Hijo para salvarme y otra cosa es conocer al Salvador que fue enviado por el Padre. Lo que la palabra se refiere y es muy explícita, no está hablando de información de Dios, porque la información que tengamos de Dios no nos va a cambiar, no nos va a transformar, no nos va a llevar a nuestros propósitos y a nuestro destino, porque esto no es un aula de una universidad donde aquí se para un maestro a dar la enseñanza e información de un Dios. No, la idea es que la iglesia conozca a Dios, que nosotros tengamos conocimiento de Dios. Cuando hablo de conocimiento es un principio, una convicción tan real que nadie me la puede mover. Unos principios inamovibles cimentados en mi corazón que aunque pasen años, modas y décadas, sigue vigente esos principios y esas convicciones. ¿Por qué? Porque he conocido a ese Dios. Amén. Ya conmigo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El día que yo empiezo a dudar y a caerme en el afán y en la ansiedad y en la preocupación y olvidarme de Dios y caminar como un huérfano, ese día no conozco al pastor del Salmo 23. Porque el que conoce al pastor del Salmo 23 sabe que nada le faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ah, pastor, estoy pasando muy duro, la estoy pasando muy oscura, el mundo se ha ido contra mí. Él me hará descansar en sus pastos delicados. Ahí yo voy a reposar. Entonces, una cosa es saber el Salmo 23, otra cosa es conocer el reposo que me da el pastor del Salmo 23. Una cosa es saber y memorizarme que junto a agua de reposo me pastoreará, y otra cosa es conocer ese río donde Él me hace reposar. Una cosa es saber que aunque ande en valle de sombra y de muerte, nada me pasará porque Dios está conmigo. Otra cosa es experimentar y conocer que Dios está conmigo aunque transite por este proceso. Lo que Dios está buscando, lo que Dios está declarando a Oseas, que la corrupción del mundo, el desastre del mundo y la inmoralidad que vive el mundo es porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Todos saben de Dios. El ateo sabe de Dios. El agnóstico sabe de Dios. La prostituta sabe de Dios. Los homosexuales saben de Dios. Incluso usan la Biblia para defender su homosexualidad. Pero eso no los está cambiando. Lo que Dios está reclamando es que hay una tierra que no me conoce, que no se ha dado la tarea, no ha dispuesto su corazón a conocerme, a conocer mis caminos. Si nos puede ocurrir aquí dentro de la iglesia, podemos llevar 10 años sin no conocer a Dios, sentados en una silla, sin la más mínima intención de conocerlo, sin la más mínima intención de buscarlo y sin la más mínima intención de servirle. Y puedes pasar décadas en esta iglesia llenando tu mente de información y no conocerlo. Me acuerdo que hace tiempo le dije a alguien: tienes que conocer a tu Dios. Yo puedo hablarte del Dios que conozco,
Yo puedo testificar del Dios que conozco, y el Dios que conozco es el que me mantiene de pie hasta el día de hoy por su gracia y por su misericordia. Pero tú necesitas conocer a ese Dios. Si hoy estoy de pie, si hoy estoy firme, si hoy Dios me tiene aquí usándome para su gloria, para edificar la iglesia, es porque he podido conocer a mi Dios. Entonces lo mismo pasará contigo. Cuando conozcas a Dios, caminarás firme, confiado, reposado, seguro, vigente. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer a tu Dios. No piense que a mí no me ocurren aflicciones. Ocurren aflicciones, momentos de angustia, procesos como cualquiera. Como cualquiera. No piense que al pastor no le pasa. Yo no soy un engreído de Dios, soy su hijo amado, nada más. No piense que al pastor no le pasa, al pastor le pasa. Para el pastor también hay un diablo. Para el pastor también hay demonios, y más grandes, tal vez más fuertes que tal vez los suyos. Pero lo que nos mantiene seguros, firmes, es Jesucristo. Darme el tiempo de conocerlo, buscarlo, amarle, interesarme en Él. Que las vendas de mis ojos sean quitados y yo poder conocer a mi Dios. Job conocía a Dios. Diga conmigo, Job conocía a Dios. Job no se rajó. Job le dijo a Dios: tú tienes todo el derecho de quitármelo todo. Si tú me lo diste, lo puedes hacer. Pero él decía: en mi carne he de ver a Dios. Ese es un hombre que no perdió la esperanza, a pesar de que perdió hijos, se perdió economía y tenía una gran lepra en su cuerpo. Él dijo: mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y en mi carne he de ver a Dios. Esa es la expresión de un hombre que conoce a su Dios, que lo conoce tanto que las aflicciones temporales de esta tierra no quitan su mirada de Él. Donde podremos cargar lepra en nuestro cuerpo, donde podremos haber perdido muchas cosas, pero mi mirada no se ha despegado de Él, porque conozco a mi Dios. Como dije el martes, el que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Job perdió todo, tenía todas las razones y los argumentos para rechazar y renegar de Dios, pero no lo hizo porque lo conocía. Él dijo: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Cuando llegamos a conocer a Dios, eso es esa firmeza, que lo puedo perder todo, pero sigo creyendo en mi Señor, que he de ver a Dios. David podía enfrentar la más grande crisis, pero él decía: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué lo mantenía así de pie? Conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? Entonces no camines como un huérfano, como que Él te ha desamparado, como que Él no puede proveer, como que Él no puede suplir, como que Él no puede levantarte, como que Él no puede restaurarte, como que Él no puede proveer para tu casa. Él lo puede hacer. Conoce a Dios. La palabra de Dios es muy clara al señalar cómo la tierra se corrompe. Dios declara la razón principal por qué los moradores de la tierra se pervierten, y es porque sencillamente no conocen a Dios. No es solamente llevar un mensaje a las calles y predicarles, sino que ellos puedan llegar a un punto de conocer a Dios. Indicando que todo gobierno de pecado es el resultado de que el hombre ha rechazado conocer a Dios. Ha rechazado conocer a Dios. Vuelvo a repetir, no es por falta de maestros, no es por falta de profetas o de siervos que la tierra no conocía a Dios, sino porque la misma tierra y los mismos moradores rechazaron conocer a Dios. Escuche esto, y esto es para nosotros. Toda inmoralidad que se puede esconder en el corazón del creyente es el resultado de que es esclavo de la ignorancia en esa área. Repito esto. Toda inmoralidad que se puede esconder en el creyente es el resultado que es esclavo de la ignorancia en esa área. Porque donde Satanás gana territorio es donde yo ignoro una verdad. Jesús no venció a Satanás con una patada en el trasero, y disculpe la expresión. Jesús no venció a Satanás agarrando la misma piedra y tirándosela en la cabeza.
Jesús no venció a Satanás con todas las herramientas que el hombre pudiera recurrir para tener algún tipo de victoria. Jesús venció a Satanás, escrito está. ¿Por qué Satanás no lo podía vencer? Porque Jesús no era un ignorante en la palabra. No era un ignorante de Dios. Y no solamente no era un ignorante de lo que Dios podía hacer con Jesús, sino que tampoco era un ignorante de lo que él debía de hacer con su Señor. A veces no ignoramos de lo que Dios puede hacer conmigo, pero sí ignoro lo que yo debo de hacer para el Señor. Usted no ignora de que Dios lo puede proveer, ¿no es cierto? Usted no ignora de que Dios puede suplir. Pero ¿cuántas veces ignoramos al Señor en las cosas que debo de hacer? Todos estos reinos te doy, le dijo Satanás, y postrado me adoras. Y Jesús le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. O sea, Jesús no solamente no estaba ignorando lo que el Padre podía hacer con Él, sino que Él tampoco ignoraba lo que Él debía de hacer con el Padre. Ignoramos de lo que yo debo de ser como hijo de Dios. Ignoramos que debo de amarle, que debo de servirle. Por eso aceptamos cualquier otra cosa que me aparte de mi devoción a Dios. Permito cualquier otra cosa en mi vida que me aparte de mi relación, mi devoción y mi servicio a Dios, porque ignoro. Entonces Satanás te toma ventaja en esa área. Y nos escudamos con las necesidades. Es que tengo necesidad. Es que me llegó esta propuesta. Es que tengo este cliente. No ignores lo que tú debes de hacer. Dile que está al lado tuyo, no lo ignores. Donde hay ignorancia, Satanás prevalece con sus mentiras. Conoce a Dios. Dile que está al lado tuyo, conoce a Dios. No solo conozco que Él es mi Rey y mi Salvador, que Él me salvó por gracia, que Él me rescató y perdonó mis pecados, pero también conozco que Él me llamó a servirle, que Él me llamó a amarle, que Él me llamó a adorarle, que Él me llamó a cargar una cruz y seguirlo todos los días de mi vida, que Él me llamó y me dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo también debo de conocer que fui llamado a eso. Después los apóstoles hablan de que el que obedece a Dios es aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no solamente puedo llenar mi mente de todos los caramelos y los dulces que Dios pueda proveer para mi vida, todas sus bendiciones y sus promesas, pero a la misma vez ignoro mis deberes y mis demandas. Eso nos enseñan desde la escuela, nuestros derechos y nuestros deberes. Tenemos derechos como hijos de Dios. Tienes un Dios proveedor que es derecho. Tienes tu Padre que es un derecho. Tienes una ciudadanía celestial, es tu derecho. Pero también tienes deberes en la tierra. Mis hijos tienen derecho a comer, no tienen que trabajar para ello. Mis hijos tienen derecho a dormir, no tienen que trabajar por un colchón. No tienen que trabajar por un techo. No tienen que trabajar por comida, no tienen que trabajar por estudios. Es el derecho de ellos, pero tienen el deber de lavar los platos. Tienen el deber de limpiar sus cuartos. Tienen el deber de lavar los baños. Tienen el deber de poner la ropa sucia en el cesto. Ese es su deber. Y a medida que va creciendo, las responsabilidades aumentan. Entonces yo no puedo crear unos hijos engreídos donde yo les dé y para que disfruten los derechos y no les enseño a cumplir con sus deberes. Amén. Dile que a tuyo, debes conocer a Dios. Sus hijos tienen deberes que hacer, ¿o no? Todos nuestros hijos tienen deberes. Y usted le enseña como padre a cumplir con esos deberes, con esas responsabilidades. Y a medida que van creciendo, las responsabilidades van aumentando, van cambiando. Pero el gravísimo error es criar hijos engreídos, donde les doy todo, no quiero que sufran nada, pero no saben ni lavar un plato. Y se agarran el jabón, acción, ya se enronchan los dedos. Porque nunca hubo un padre que le enseñó esas cosas, deberes, que es normal, que todo ser humano debe de aprender. No, yo no quiero que mi hijo sufra, es que yo sufrí. Entonces tengo un hijo de 18 años todavía lavándole los calzones. De 18 años durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana. Usted está criando un mal hijo, es un mal criado. Amén. Vuelvo a repetir lo que dijo José en el primer verso. Oíd palabra de Jehová. El mundo está lleno de inmoralidades.
Imagínense lo que quiere hacer el Ministerio de Educación, lo que quiere hacer el Registro Civil. Y esta es la gran realidad de que el conocimiento de Dios no es fuerte todavía sobre la tierra. Primer punto, lo que destruye al hombre. Oseas 4:6. Vamos al verso 6. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que el pueblo de Dios no es destruido por fuerza. El pueblo de Dios es destruido porque le falta conocimiento. Amén. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Usted quiere meterse a hacer negocio y no tiene ningún conocimiento de negocio. No tiene ningún conocimiento de administración, de economía. Y usted invierte, qué sé yo, $5,000 y el negocio le botó $10,000 y dijo, bien, me botó $10,000 el negocio, ahora sí me agarro los $10,000. Usted acabó de cometer un error garrafal, se comió el capital. ¿Y cómo va a volver a invertir? Y después andamos arrancados, peloteados, no hay dinero y tengo que pagar esto, y ahora cómo compro y cómo hago para el mercado para la casa y la escuela de los niños. Y ahora el problema es que te cometió un error por ignorante. Amén. Muchos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, es el resultado que en esas áreas donde nos estrellamos había ignorancia. Amén. ¿Cuántas mujeres se casaron con un príncipe supuestamente y a los 2 años vivieron un infierno? Una crisis matrimonial. Golpeada, ultrajada, insultada. ¿Y qué pasó? Pues el diablo te tomó ventaja por tu ignorancia. Amén. Y jovencito, usted puede enamorarse y casarse y haber saltado muchos principios y después lamentarnos de por qué esta desdicha, de por qué una vida tan sufriente, o que te hizo una boda o se casó partiendo de la ignorancia, queriendo o pecado por omisión y por ocasión. Porque hay principios que son reales pero que queremos ignorarlos por fuerza. Ese es el pecado de lo omito. Pero está ahí, pero lo omito, no quiero verlo. Y tomo la decisión. Y después, pastor, ¿qué hago ahora? El diablo te tomó ventaja por la ignorancia. Por eso Proverbios no se equivoca y nos dice y nos enseña que en la multitud de consejos hay sabiduría. Usted no encuentra sabiduría solo escuchando a una persona. Y usted no encuentra sabiduría doblando su rodilla y ora 3 horas. Usted encuentra sabiduría escuchando consejeros. Si no usamos nuestros oídos, no damos nuestros oídos a consejos, a que alguien me enseñe, incluso a que alguien me corrija, a que alguien me advierta, a que alguien me ilumine, yo cierro mi corazón a la sabiduría que me puede salvar la vida. Usted no encuentra sabiduría orando. Usted lee Proverbios y no hay ni una oración por la sabiduría. La sabiduría la encuentro en las plazas, o sea que tengo que irme para allá. Y Salomón dice a los hijos: oíd, hijos, la enseñanza de tu padre, la enseñanza de tu madre, porque son tesoros, son collares, cuello, una cadena de gracia en tu vida. O sea que la sabiduría que los jóvenes necesitan, aunque los hijos lo necesitan, la encontrarán en los padres. Tal vez los padres no saben andar en Facebook, no sepan andar en TikTok, pero tienen sabiduría para que no te envuelvas en TikTok ni en Facebook. Muy diferente inteligencia con sabiduría. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y tenemos que reconocer que muchas veces de nuestras equivocaciones
nuestras estrelladas entre la pared, fue el resultado de que ignoramos ciertas cosas. Las ignoramos o las omitimos. Y mira lo que dice. ¿Por qué el pueblo pereció? Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Que Dios nos libre, iglesia, que a causa de yo darle la espalda a mi Dios, Dios se olvide de mis hijos. Mire, padre, que no corra la sangre de sus hijos por sus manos. Sepa bien dónde los instruye, cómo los guía. Si usted le va a dar la espalda a Dios y usted quiere que sus hijos amen a Dios, usted está pidiendo una locura. Porque ¿de quién van a aprender los hijos? De sus padres. De sus padres. Si sus padres andan con la inmoralidad, con bromas de doble sentido, ¿qué quieres que aprendan de tus hijos? ¿Cómo le vas a pedir a tus hijos santidad, justicia, rectitud? Si cuando escuchan de los padres son bromas de doble sentido, cuando se reúnen con la familia, se reúnen y escuchan música del mundo, exaltando al hombre, exaltando a la mujer y todo eso. Entonces vengo a la iglesia, Señor, yo quiero que mi hijo sea una nueva generación. Bájate de esa burrada. Eso no será posible hasta que usted no cambie, Padre. Amén. Lo que destruye al hombre fue que le faltó conocimiento, dice Oseas. Pero no porque haya faltado maestros, no porque en Israel no hubiese maestros, no porque en Israel no hubiese pastores, sino porque el pueblo desechó el conocimiento de Dios. O sea, que los maestros que traían la enseñanza de la ley, o los pastores o los profetas que traían la enseñanza de la ley, se encontraron rechazados por un pueblo. Desecharon. Cuando hablan de desecharon es que ya no sirve, ya lo creo que es obsoleto. Esto ya creo que es antiguo, es muy arcaico, es muy cavernícola, y empiezan a desechar. Es como la servilleta, la limpio, me usó, me sirvió y ya la boto. Entonces Dios le está diciendo lo mismo. Ustedes han desechado el conocimiento. Piensan que ya no hay más que conocer. Piensan que no hay más que incursionar en el reino de los cielos. Y había maestros en Israel, tenía pastores Israel, tenía profetas Israel, pero el pueblo rechazó el conocimiento de Dios. Lo peor que nos puede ocurrir nosotros como iglesia es creer que no es importante exponernos a la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo peor. Es lo peor. Pastor, yo puedo orar y no tengo que venir a la iglesia. Yo puedo orar y sin necesidad de la Biblia. Usted lo puede hacer. Pero usted caminará desnutridamente, fácil de engañar. Porque donde Satanás encuentra ignorancia en nuestras vidas, él toma ventaja. No conoce ni las promesas de Dios para tu vida. No conoce ni lo que Dios dice para ti. No conoce ni lo que ganó Cristo para ti. No conoce lo que Dios tiene en su abundante gracia para tu vida. Entonces, como no la conoce, comenzamos a caminar en una actitud de mendigo. Por la ignorancia que tenemos de los principios. Lo peor que nos puede ocurrir es creer que no es importante exponernos a la enseñanza de la palabra de Dios. Si hay algo que debemos devolver, iglesia, es amar la palabra de Dios. Diga conmigo, amar la palabra de Dios. Dígale a su hijo, hijo, toma mi teléfono, tienes libertad y te voy a dar 1:30 que andes en redes. Ellos van a decir, gracias papá, Dios te está usando. Qué bendición. Agarran el teléfono y agarran TikTok y empiezan a scrollear y dale. Pero prueba el otro día. Cógele el teléfono y dile, te doy la Biblia, yo quiero que la leas 1:30. Y créeme que te van a decir, ¿y por qué? Haga la prueba, haga ese experimento social, familiar. Hágalo. Y la primera expresión que te dirán tus hijos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues yo ya la leí. Ya conmigo, la carne, aunque sea unos piojitos de unos centímetros, ya está chúcara. ¿Sí o no?
Yo quiero que te digan tus hijos, toma, te doy 1 hora y media de PlayStation. ¿Y por qué, papá? No, ya están conectados. Te voy a comprar el teléfono para que tengas tus propios contactos y amigos y crees tus propias redes sociales. No te van a decir, ¿y por qué? Ya, mamá, gracias, eres buena. Pero tú le quitas, dame el que al teléfono. ¿Y por qué? Nada más lo estoy haciendo, dame. Empieza. ¿Así o no? Lo peor que nos puede ocurrir es creer que no es importante exponernos a la enseñanza de la palabra de Dios. Iglesia, nuestra generación la tiene más difícil que lo que nosotros la teníamos. Porque en mi etapa, los que nacieron en los 90, no había redes sociales. Y si usted quería conectarse a redes sociales, tenía que ir al Messenger del Cyber. Pagar 1 hora. Y a ver si te escriben, pues no. Y a ver si había un mensaje en el Messenger. Y a ver si tus amigos se conectaban. Y pagabas a veces 1 hora por gusto, porque ninguno de tus amigos se conectaron. ¿Sí o no? Los que son de esa época. Salió el Hi-Fi, el MySpace, ese era el TikTok del momento. Y uno pagaba para eso. Y en casa, en ese tiempo, no todos tenían computadora y no todos tenían internet. Así que nos tocaba jugar con bolicha. Nos tocaba ingeniárnosla, usar la imaginación, jugar. Me acuerdo que existía el diablo, el yeloco, esa del Chavo del 8, ese, no me acuerdo, que te machucaba todito esto y dejaba rojito, pero era, ¿cómo se llamaba? El Valero, todo eso del 90, ¿no? Están vivos todavía. Y eso era el entretenimiento, ¿no es cierto? Y cuando los padres te ponían a leer la Biblia, no había notificación que te llegara. Mi mamá me decía, ponte a leer la Biblia. Y uno estaba ahí leyendo la Biblia, no había TikTok, no había nadie, no había WhatsApp, no había ningún mensaje. Por ahí uno tenía un teléfono chino que lo mucho se entretenía con Snake. En el 1100, esa carne de perro. Y cuando no hay saldo, nadie te llama, nadie te escribe. Ni tú llamas, ni tú... Ahí está de adorno en el closet. Y uno ahí leyendo la Biblia, no había nada de esa distracción. Y uno hasta se dormía. Pero hoy no es así. Hoy hay mucho ruido. Por cualquier cosa suena ese teléfono. Correo, tú ni sabes de qué, pero te llegó. Te llegó una notificación del Facebook. Fulano agregó a Sultano. ¿Y a mí qué me interesa? ¿Sí o no? Llega, ¿no? Entonces la generación de ahora la tiene más complicada. Pero ahí entramos nosotros como padres. No, sería loco decirle a mis hijos que no crecerán y no se desarrollarán con la tecnología. Van a desarrollarse. Están queriendo implementar a futuro, borrar todos los cuadernos y los libros y que los estudiantes lleguen con un dispositivo a la escuela. Decía mi esposa, chéverísimo, yo hubiese querido. ¿Me entiende? Hoy nuestros hijos la tienen más complicada. Pero entramos nosotros como padres responsables, supervisar. Nuestros hijos van a desarrollarse con la tecnología, pero yo les canalizo, yo les enseño para qué, uno le enseña para qué, uno le da tiempo. Es verdad que van a querer jugar, pero uno hasta supervisa eso. Amén, uno tiene que ser más vivo. A su nombre. Pastor, es que los amiguitos de la escuela, ok, que se siente en la mesa frente a usted y que chatee con sus amigos, que se escriba. Que nada debe, nada teme. ¿Por qué tanta privacidad? No, es que mamá me da vergüenza. El que nada debe, nada teme. Ahí siéntese a escribir con sus amigos mientras estamos en la mesa o en la sala. Pero si le acostumbramos, ay, es que me escribió mi amiga y corre para el cuarto a encerrarse y poner seguro y bajar a las 3 de la tarde cuando subió al mediodía. Ay, pastor, es que no le quiero traer un daño psicológico. Ya se lo está haciendo, ya se lo está haciendo.
ya le está dañando sus neuronas, le está robando su capacidad para pensar. Amén. Lo peor que nos puede ocurrir es creer que no es importante exponernos a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Es que este libro de pecados lance la primera piedra. Si usted se ha sentado a orar a Dios y a buscar a Dios, sí o sí, y no me diga que no, sí o sí, que usted dice voy a orar, y cuando menos se dio cuenta y tiene el teléfono en la mano, y uno dice, oye, se estaba orando, ¿sí o no? Y cuando menos se dio cuenta, sí, al mediodía nos vemos. Gracias a Dios, tú eres bueno. Cuando nos damos cuenta, ¿qué está pasando? ¿O no es así? Ya conmigo, reprendo al diablo. Uno dice, no, Señor, perdóname, estamos tú y yo, perdóname. Y uno regresa. Yo le pido al Señor todos los días, Espíritu de Dios, ayúdame a tener comunión con mi Padre. No puede hacer dos cosas a la vez. Amén. La iglesia necesita ser enseñada en la palabra de Dios. Segundo punto, donde no hay conocimiento, no hay entendimiento. Verso 14 del mismo Oseas. Verso 14. No os castigaré a vuestras hijas, está hablando Dios, cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. O sea, Dios le dice, yo no lo voy a castigar. Y Pablo más adelante nos enseña que Dios nos entrega nuestras propias pasiones. O sea, el castigo es ese. El castigo de Dios es ese. No quieren oír, no quieren seguir el consejo. Ok, quiere hacerla, hágala. Y usted tendrá que lidiar con sus consecuencias. ¿O no ha pasado? ¿No ha pasado? Amén. Así opera Dios. No hay pecado sin que Dios no nos haya advertido. No hay pecado sin que Dios antes no nos hubiese aconsejado. Y cuando llegó el pecado es porque desechamos todos los consejos. Desechamos todas las advertencias. ¿Y qué pasa con lo que dice eso? Oseas? Que el pueblo cae y perece porque desecharon el conocimiento. Amén. ¿Estamos claros? Es el mismo principio. Cuando llega el pecado, debemos de saber que cuando cometo el pecado, burlé todos los consejos y las advertencias que me dieron. En otras palabras, me encontré desechando el consejo. Y Dios dijo, ok, quiere hacerlo, hágalo. No te voy a castigar, pero serás responsable de tus acciones. Entonces Oseas 14 nos dice, no lo voy a castigar por lo que hagan. No lo voy a hacer. Pero ustedes van a caer por sus pasiones. El pueblo sin entendimiento caerá. Diga conmigo, necesito entendimiento. Dios entrega al hombre a sus propios deseos. Lo que hoy vemos en el mundo con tanto organismo y tantas ideologías es el resultado de que Dios ha entregado al hombre a sus propias pasiones. Han rechazado el consejo, han desechado el consejo. Hoy el hombre pierde la razón al negar la existencia y la necesidad de Dios. Se ponen una máscara y se creen perros. Encontramos hombres violentos golpeándole a muerte a su mujer, sea por droga, sea por alcohol. ¿Qué es el resultado? De hombres que pierden la razón por rechazar la existencia y el conocimiento de Dios. Todas las locuras que hacen los gobiernos, todas las locuras y las leyes que aprueban el aborto, el matrimonio igualitario, todas esas locuras es hombres que pierden la razón porque niegan la existencia de Dios, el conocimiento de Él. Todo lo que usted ve hoy en día,
leyes aprobadas inmorales, leyes que van contra el conocimiento de Dios, son hombres que van perdiendo la razón. Diga conmigo, van perdiendo la razón. Como aquel hombre que quiere ser infiel a su mujer. La palabra lo llama tonto, tonto es. Falto de sabiduría. ¿Por qué? Porque su razón son bloqueadas, son atrapadas y cautivas, donde lo único que busca es satisfacer su propio deseo, su propio anhelo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo necesito hacer. Y cuando llega ese acto de adulterio o de infidelidad, es el resultado de que un hombre perdió su razón a causa de desechar el conocimiento de Dios. Le faltó entendimiento. No entendía los problemas que se le vendría después. No entendía que quienes los pagarían los platos rotos serían los hijos. No entendía que aparentemente se deshacía una mujer y nunca se va a deshacer de esa mujer. Tendrá que lidiar con ella toda la vida porque tiene hijos, si es que tiene hijos, ¿no? Y tendrá que trabajar lo suficiente para mantener a la actual y a la antigua. Y después no puede mantener a las dos. Entonces el hombre opera sin razón porque le falta entendimiento. Desechan el conocimiento, desechan los principios, desechan la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en grandes deudas porque ignoramos, nos aceleramos, fuimos muy rápidos, muy apresurados en ese negocio, con ese dinero, no lo pensamos, no lo meditamos? Lo hicimos sin entendimiento y después las grandes facturas y estamos prófugos, no de la ley sino de los bancos, cambiando de chip en chip, no contestando llamadas, no contestando mensajes, borrándolos del mapa. ¿Por qué? Porque lo hicimos sin entendimiento. Perdimos la razón de ser, perdimos la razón en la economía, perdimos la razón en el dinero, actuamos locamente, apresuradamente. A su nombre, a su nombre. Hoy el hombre pierde la razón al negar la existencia y la necesidad de Dios. Por eso hoy el hombre actúa locamente. Saúl actuó locamente, rechazó a Dios. Por eso nuestra mirada no puede apartarse de la palabra de Dios. La mirada nuestra y el corazón nuestro debe de inclinarse a la palabra de Dios. La inmoralidad, todo tipo de pecado, el afán, toma ventaja en nuestra vida cuando carecemos del conocimiento de Dios. Cuando carecemos del conocimiento de Dios. Diga conmigo, si Dios cuida de las aves, cuidará de mí. Diga conmigo, yo valgo más que esas aves. Hay muchas palabras, hay muchos principios que nos liberará del afán. Muchas verdades que nos librará de la preocupación. Pero caemos en ese vaso de agua afanados y preocupados porque ignoramos la palabra de Dios. Ignoramos la palabra de Dios. Otra vez, yendo a una casa de luz, a la persona que le estoy predicando, estaba pasando una situación muy difícil, muy dura en su vida. Y me decía, pastor, yo oré y le pedí a Dios que me ayudara y que me diera fuerza. Es una persona recién naciente, así que es un bebé en brazos. Yo estaba orando y le pedí al Señor y dije, qué bueno. Y después me decía, pastor, pero me llegaron pensamientos suicidas, que me quite la vida, que por qué luchar, lo perdí todo, perdí a mi familia, ya no hay razón para despertarme e ir a trabajar, endeudado, hasta el diablo le debo. Y tengo pensamientos suicidas, es lo que el hombre me supo decir. Y yo le dije, mira, está bien que ores, está bien que dobles tus rodillas, pero esto te va a dar paz. La palabra de Dios te va a dar paz. Y ese día me acuerdo que nos sentamos y le dije, te voy a enseñar a orar la Biblia. Y te vas a dar cuenta que en 2 minutos tu corazón cambia. Ese día nos sentamos y empezamos a orar el Salmo 27. Declaramos todas las promesas del Salmo 27. Vas a repetir conmigo. Y después que oramos, ¿cómo te sientes? Mejor. No, funciona, ¿no? Entonces le dije, tienes 150 salmos.
para orarlos, declararlos y despejar esos pensamientos que llegan a tu mente. Le dije, pero cuando tu mente está vacía de la palabra de Dios, ten por seguro que Satanás la llenará de mentiras. Ya, pastor, ya voy a hacer eso. Bien, hágalo. Y a veces queremos luchar con pensamientos mentales sin la palabra de Dios. Usted tiene que luchar con la palabra de Dios, llenar su mente de las palabras, de las promesas, de los principios de Dios. Usted tiene en su mano la palabra, que es la espada del Espíritu, el arma con la cual usted puede pelear. Pero a veces hay pensamiento derrotista. Y ahora cómo voy a hacer dinero, y ya me falta, y el salario que tengo no me alcanza, y ahora estoy ahorcado, y tengo que pagar aquí, y tengo que pagar acá, y tengo que para allá. Dile que si tú no vas a la palabra, no arreglarás ese problema en tu mente, porque el problema es en tu mente, no está afuera. Lo que te derriba y lo que te destruye son los pensamientos. No es nada, no es ni las circunstancias, no es la falta de dinero, no es que el banco te haya bloqueado. Lo que te destruye son esos pensamientos. Esos pensamientos te mantienen ahogado, esos pensamientos te mantienen en afán, esos pensamientos te mantienen preocupado, esos pensamientos bajan tu sistema inmune, esos pensamientos te abren a cualquier tipo de enfermedad, esos pensamientos te abren a cualquier dolor de cabeza, esos pensamientos te quitan el sueño, te quitan el hambre. El diablo no necesita ponerte un dedo encima, solo mentirte. Solo mentirte. Amén. Amén. Yo sé que tal vez nadie va a decir amén, pero uno sabe lo que es lidiar con pensamientos de muerte. Y el que los ha lidiado sabe. Yo los he lidiado. Y muchas veces muy fuerte, que tengo que poner mi propia mano en la cabeza, ponérmela acá y orar, Señor, la sangre de Cristo. Y todo pensamiento de Satanás, toda semilla de Satanás se va ahora. Se va ahora y declara palabra y proclama palabra hasta que se me limpie. Pero yo no le puedo entregar mi cerebro en bandeja de plata a Satanás, ni la mente de Cristo. Entonces, si en la mente de Cristo voy a llenarla de las palabras de Cristo, dile que está tuyo. Lo que te destruye está aquí arriba. Aquí arriba. Tú decides si vas a escuchar esas voces, esos pensamientos, o contrarrestas con la palabra de Dios. Yo tengo la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Mi mente está renovada. Mi mente está llena de la palabra de Dios. Yo medito en su palabra día y noche, y mi vida será próspera, próspera. Amén. A la misma vez esto nos muestra que lo que sana nuestra tierra es conocer a Dios. Si Dios dice en Oseas que lo que trajo toda la inmoralidad es el resultado de no conocer a Dios, invertamos esto. O sea que si conozco a Dios, tendremos una tierra libre de tanto pecado y de tanta inmoralidad. Miren, el usted estar en casa, usted único, hagamos de cuenta que usted es el único en casa, y usted conoce a Dios, Satanás va perdiendo territorio en su hogar. Porque Satanás domina donde hay ignorancia. Pero si en esa casa hay uno que conoce a Dios, el territorio de Satanás va perdiendo. Porque usted no peleará en casa sin ningún punto, sin ningún tiro al blanco, sino que usted está consciente que su lucha es contra carne y sangre. No contra su esposo, no contra su esposa, no contra sus hijos, contra carne y sangre. Diga conmigo, contra carne y sangre. Esa no es mi lucha. No es contra ese esposo, no es contra esa esposa, no es contra su hermano, no es contra sus hijos, no es contra ellos. Que Satanás los puede usar, los demonios lo pueden poseer, pero mi lucha no es contra ellos, sino contra poderes, contra principados, contra demonios, contra huestes de maldad. Debes estar consciente de cuál es la realidad del conflicto que tú vives en el hogar, del conflicto que tú vives en casa. En otras palabras, la lucha que vive la iglesia del Señor es una lucha entre la verdad y la mentira de Satanás, entre el verdadero evangelio y el falso evangelio.
entre lo que dice la palabra de Dios y entre las modificaciones que se le han hecho al Evangelio. Porque el Evangelio se le ha modificado, se le ha retirado la cruz de ella. Pero mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice todo lo contrario. Y si queremos que nuestra tierra sane, si queremos que nuestra familia sane, que nuestro hogar sane, empecemos a manifestar el conocimiento de Dios. Diga conmigo, el conocimiento de Dios. Dígalo otra vez, el conocimiento de Dios. Nosotros creemos en un Dios que sana y un Dios de poder. Hace aproximadamente 7 años, nuestro hijo se cayó, se rodó del mueble, no sabemos cómo, y se golpeó la cabeza y aparentemente quedó inconsciente. La impresión de mi esposa fue fuerte, hasta la mía. Yo estaba en la cocina, pero no estaba cocinando, no sé qué estaba haciendo ahí, pero estaba ahí. Y mi esposa viene con mi hijo y mi hijo inconsciente. ¿Qué pasó? No sé, se rodó el mueble y no despierta. Ora por él. Y uno hizo rápido, puso la mano, lloró y declaró el poder de Dios. Y mire lo que hoy tenemos, una belleza. Pero si no creyéramos y no conociéramos en el poder de Dios, esa no sería nuestra reacción. Nuestra reacción sería más desesperante. Vámonos rápido para el hospital, vámonos rápido para la clínica, llama una ambulancia, no responde, no levanta. Creemos en el poder de Dios. Y en primera instancia siempre será: Señor, tú puedes hacerlo, tú puedes sanar, tú puedes proveer, tú puedes restaurar. Porque el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Es que el médico me dijo que debo de ser exacto con los medicamentos, con los tratamientos, que no debo de levantarme porque si me levanto me da el mareo y me puedo caer, y yo debo ser muy exacto y muy puntual. ¿Quién es tu Dios? ¿Tu médico, tu doctor? Él es mi Dios. Y el médico podrá decirme lo que quiera y seguiré tal vez sus directrices, pero en primer lugar recurriré al poder de Dios. Y mi último punto, Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Diga conmigo, la tierra será llena. O sea que la tierra entera conocerá de nuestro Señor. Esto es una declaración poderosa. Y mi tercer punto es: iglesia, asume tu responsabilidad. Esto es una declaración poderosa. Tenemos que regresar a las calles con el Evangelio. El mundo se pierde, los barrios se pierden, las familias se pierden, porque ya sabemos, porque carecen del conocimiento de Dios. Salir a predicar es trabajar para el reino de Dios y cumplir con esta profecía de Habacuc, que la tierra será llena con el conocimiento de Dios. Lo que limpiará nuestra tierra de tanta sangre derramada no es un cambio de gobierno, no es un cambio de política. Lo que limpiará nuestras naciones de tanta maldad y de tanto pecado es anunciar el Evangelio. Diga conmigo, anunciar el Evangelio. Lo que va a limpiar Suburbio, lo que va a limpiar Sergio Toral, lo que va a limpiar nuestros barrios y nuestras calles es que salgamos a predicar el Evangelio. Calle donde hay altar a la muerte, donde hay tanta muerte, donde hay tanto sicariato, calle donde es muy ausente la predicación del Evangelio. Pensemos en ese barrio hostil. ¿Quién llega a predicar? Ahí está el altar a la muerte. ¿Quién llega a predicar? Lo que limpia nuestras calles, lo que limpiará nuestra ciudad, lo que limpiará nuestra nación,
es salir a las calles a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es el evangelio, es el conocimiento de Dios que trae al corazón del hombre el temor a Jehová. El temor a Jehová. Es el temor a Jehová. Amén. Enseñaba Casa de Luz esta semana y les hablaba sobre la muerte. Les decía que mucha gente toma la muerte como una escapatoria a sus responsabilidades sobre la tierra, tomando como ejemplo al frenillo que se levantó, se tiró del 9º piso. Posiblemente pensó en que no quería caer en las manos de la justicia. O también pensó es que si me llevan a la cárcel, allá me descuartizan. Entonces no le voy a dar gusto ni al uno al otro y me tiro. Me voy a escapar de la ley. Pero el hombre llega a creer que la muerte es la escapatoria. ¿Cuánta gente se suicida porque está endeudado hasta la mollera? Se quitan la vida. ¿Cuántos hombres se quitan la vida porque la mujer lo dejó? O viceversa. Y mucha gente y muchas personas ven la muerte como una escapatoria de sus responsabilidades. ¿Cuántas jovencitas abortan? Porque quieren tapar una vergüenza supuestamente. Y la solución es la muerte. Y le dije, esa no es la solución. Le enseñaba, ¿tú crees que Frenillo se escapó de sus responsabilidades? No, porque Jesús fue muy claro. No le tengan miedo al que puede matar su cuerpo, sino aquel que puede destruir sus almas y su cuerpo en el infierno. Tal vez Frenillo, para sorpresa, tendrá que presentarse ante un día ante el juez y pagar su condena en el infierno. Él escapándose de una policía, escapándose de su responsabilidad en la tierra, pero no se escapó de sus responsabilidades eternas. El temor debe de regresar a nuestra vida y a nuestros corazones. El temor debe de regresar a las calles. El temor debe de regresar a los hogares. Padres que no tienen ningún problema exhibir a sus hijas con ropa muy corta. Y para ellos ya es normal. Y lo justificamos con muchas cosas. E ignoramos que verán morbosos, que en las redes estarán viendo morbosos. Y quién sabe agarró sus fotos para otros propósitos. Pero hoy no tenemos problema de tener una niña de 3, 4 años con una minifalda, con una blusa de tirita mostrando su cuerpo. Pastor, es que es una niña. Pastor, es que ¿quién la va a ver si es una niña? No es el problema tanto quién la ve, es lo que tú creas en ella. Porque mañana cuando la quieras vestir correctamente la va a rechazar. Cuando ya le empieza a desarrollar su cuerpo y la quieras cubrir, te va a rechazar la forma de vestir. ¿Y quién es el culpable? Tú. Pero ¿por qué ahora me quieres cubrir si antes con una faldita me tenías y con una blusita pequeña me tenías? No les enseñamos a nuestros hijos el valor de su cuerpo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y dile que es lo tuyo. Tú no le tienes que dar cuenta de tus hijos, ni a tu pastor, ni a tus hermanos, pero a él sí. Y de eso tú no te vas a librar. Tienes que ser muy responsable y dar la cara al Dios que te dio esos hijos. Porque no te los dio para eso. Te los dio para propósitos más eternos y tú eres mayordomo de ellos. Amén. Cuidemos la nueva generación. Pero ahí sí, doblamos nuestras rodillas, Señor, cuida a mi hija, sálvala, presérvala. Y actuamos diferente. ¿Me entiende? Hoy llevan a un niño de 12 años a un registro civil con la idea de que puede cambiarse ya de género y se está peleando por una ley para eso. Que niños a partir de 12 años ya pueden ir al registro civil en este país, no en otro, en este. A los 12 años ir al registro civil y a cambiarse de género. 12 años. No saben ni limpiarse la nalga, pero ya saben cambiarse de género. 12 años. Y los padres, es que él tiene derecho, es que él escoge de su cuerpo. Reprendo al diablo. El mundo está así porque no conocen a Dios. No conocen a Dios y la responsabilidad de eso es nuestra.
Porque nosotros estamos en esta tierra para predicar el evangelio. Queremos ver un avivamiento sobre la nación. Queremos ver personas salvas trabajando esclavo en una oficina. No lo vamos a ver. Si usted pasa mucho tiempo trabajando y dedicándose para usted, para su proyecto, usted no verá salvación. ¿Quiere ver salvación? Salgamos a las calles. ¿Quiere ver un avivamiento? Salgamos a las calles. Trabajemos para el reino de los cielos, anunciemos el evangelio, compartamos el mensaje de Jesús. Entonces veremos salvación. ¿Quiere ver la vida de los hechos en este tiempo? Salgamos a las calles a predicar el evangelio. Que la tierra, que el país, que la ciudad esté lleno del conocimiento de Dios. Lleno del conocimiento de Dios. A su nombre, lleno del conocimiento de Dios. Hace tiempo, hace años, me tocó lidiar con una jovencita que tal vez tenía los cables cruzados en la cabeza. Ella era de la idea de mostrar a un Cristo, yo puedo disfrutar, puedo emborracharme, puedo exhibir mi cuerpo, igual Cristo me ama, y yo quiero enseñarle a todo mundo que Jesús es maravilloso, y que si tú quieres borracharte, emborráchate, si tú quieres exhibir tu cuerpo, exhíbela, porque Jesús te ama. Yo le dije, ¿qué evangelio es ese, señorita? No, pastor, es que yo quiero darle esperanza a la próxima generación, que este es Jesucristo que nos ama y que ellos pueden vivir como quieran. Y le dije, ¿y por qué a la iglesia te vistes como un toldo? ¿Por qué en las redes sí con una clase de ropa y en la iglesia hay sí con forradas desde el cuello hasta los callos del pie? Pastor, es que es la casa del Señor. No, eso se llama hipocresía religiosa. Eso es hipocresía religiosa, porque para afuera una vida, para afuera una ropa, para afuera exhibir el cuerpo, pero en la iglesia ahí sí, Catherine Kuhlman. No, padre, no enseñemos a hacer a nuestros hijos hipócritas. No enseñemos a hacer a nuestros hijos hipócritas. Una sola vida deben de vivir. Una sola vida. Dile que está al lado tuyo, una sola vida. Pastores, que la ropa apretada está de moda. Le ahorcan hasta el hígado. No, en serio. Y después se quejan. Pastor, es que yo no salgo a la calle porque hay puros morbosos, puros malcriados, puros con esos vocabularios obscenos. Yo no salgo de la casa. Ahora, si usted va a salir con una mini, apretado hasta el hígado, mostrando todo, o sea, las ironías de la vida. ¿Me entiende? Y después van con el marido. Ay, mi amor, mira, ese señor está que me mira. Y mira, ese mira, ya me mira. Usted va a llevar en problemas a ese esposo. A su nombre. Están muy callados hoy. Por el cambio de mes, que es 1 de mayo. Y entra el día del trabajador. Aquí está hoy trabajando yo. El cielo nos ha dado una gran comisión, y es predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y de algo tengamos seguro, iglesia: Dios va a cubrir esta tierra con su gloria. Con su gloria. Amén. Vamos a predicar el evangelio. Un Jesús que salva, un Jesús que restaura, un Jesús que sana, un Jesús que levanta, un Jesús que perdona, un Jesús de gracia. Pero no un Jesús liberador en el sentido, una moral sin restricciones. Solo Dios puede restaurar la correcta moral en nuestra vida y en nuestros corazones. Nos ponemos de pie, a no ser que quiera que yo siga.